Antes de que empiece a hablar, necesito que sepas algo. Lo que voy a contarte hoy no es una historia bonita. No tiene final feliz de película. No termina con un abrazo y música suave de fondo. Termina con una mujer de 108 años sentada sola en un cuarto pequeño, con sus recuerdos, con sus manos viejas, con el silencio más grande que he conocido en toda mi vida. Pero termina también con algo más, con algo que tardé casi un siglo en encontrar. Quédense conmigo, hasta el final, porque esta historia la he guardado durante décadas, y hoy, por primera vez, la voy a decir completa. Me llamo Esperanza, 108 años. Nombre más irónico no pudo haberme puesto mi madre. Suscríbete antes de que empiece, porque lo que voy a contarte hoy necesita ser escuchado. Nací pobre, pero nací querida. Mi madre era una mujer pequeña con manos grandes, manos de trabajar, manos que amasaban el pan antes del amanecer y que por la noche, cuando todo estaba en silencio, me acariciaban el pelo hasta que me dormía. Mi padre era callado, de esos hombres que no dicen mucho, pero que cuando están presentes lo llenan todo. Cuando enfermé de niña gravemente a los 7 años, mi padre no durmió 3 noches. Se quedaba sentado al lado de mi cama en la oscuridad, sin decir nada, solo ahí. Crecí entendiendo que el amor no siempre habla, a veces solo está. Éramos pobres, pero nadie en mi casa se sentía pobre. Había comida, aunque fuera poca. Había calor, aunque la casa tuviera grietas. Había algo que no se puede comprar y que tampoco se puede describir bien con palabras. Una sensación de que pertenecías a algo, de que eras parte de alguien, de que si desaparecieras, alguien lo notaría, alguien te buscaría. Eso es lo que mis padres me dieron. No dinero, no comodidades. Me dieron la certeza de que importaba. Tardé mucho en darme cuenta de lo que valía ese regalo. Cuando lo entendí, ellos ya no estaban. Me casé a los 19 años con Salvador. Salvador era guapo de una forma que no llamaba la atención de lejos, sino que te iba descubriendo de cerca. Una sonrisa que llegaba lento. Manos que arreglaban cualquier cosa rota. Una manera de mirarme que me hacía sentir que yo era lo más interesante del cuarto, aunque no hubiera dicho nada en toda la noche. Nos casamos en la iglesia del pueblo con un vestido prestado y una fiesta con comida que trajeron los vecinos. No había dinero para nada más, y no nos hizo falta. Tuvimos 5 hijos. 5. 3 mujeres y 2 varones. Los parí todos en casa, con partera, con el miedo que te agarra cada vez, aunque no sea la primera. Con ese amor que te entra de golpe cuando escuchas el primer llanto y ya no recuerdas el dolor, porque lo único real en el mundo es ese sonido. Los crié con todo lo que tenía, que no era mucho en dinero, pero era infinito en presencia. Estaba ahí para todo, para las fiebres, para las peleas entre hermanos, para los primeros amores rotos, para los miedos de noche, para los logros pequeños que para ellos eran enormes. Salvador trabajaba. Yo era el centro de esa familia, el eje, lo que sostenía todo. Y durante 30 años esa vida humilde y ruidosa y cansada y hermosa, fue suficiente. Más que suficiente. Era todo. Salvador murió cuando yo tenía 54 años. Un infarto. Rápido. Sin aviso. Un martes por la mañana mientras desayunaba. Se quedó con la taza en la mano y simplemente se fue. Nunca pude despedirme. Nunca pude decirle lo que uno siempre cree que hay tiempo de decir.
que gracias, que lo quería más de lo que él sabía, que esa forma que tenía de mirarme, todavía después de 30 años, me hacía sentir exactamente como la primera vez. Nunca se lo dije, y se fue sin saberlo. Después de que murió Salvador, me quedé con 5 hijos, una casa que empezaba a necesitar reparaciones y un dolor en el pecho que no tenía forma ni tamaño, pero que ocupaba todo el espacio. Mis hijos estaban. Al principio estaban todos. Me llamaban, me visitaban. Se turnaban para no dejarme sola los primeros meses. Y yo pensé, con esa ingenuidad que da el amor, que siempre iba a ser así. Los años que siguieron pasaron rápido y despacio al mismo tiempo. Los hijos fueron formando sus propias familias, cosa normal, cosa esperada, cosa que una madre quiere aunque duela un poco. Yo los ayudé en todo lo que pude. Les presté dinero cuando lo necesitaron, sin pedirlo de vuelta. Les cuidé a los nietos cuando nacieron para que ellos pudieran trabajar. Les di lo que me quedaba de la casa de Salvador cuando uno de mis hijos la necesitó para no perder la suya. Les di todo, no como sacrificio consciente, sino porque eran míos y darles era lo más natural del mundo, como respirar, como levantarse por la mañana. No lo pensaba, lo hacía. El problema es que lo que se da sin pensar muchas veces no se aprecia, no porque los que reciben sean malos, sino porque lo que siempre está disponible se vuelve invisible. Dejas de verlo, dejas de agradecer lo que nunca falta. Y yo nunca faltaba. Hasta te empecé a necesitar algo yo también. Tenía 72 años cuando me caí por primera vez, en el baño. Nada grave esa vez. Me golpeé la cadera, pero no me rompí nada. Me quedé en el suelo unos minutos, más asustada que lastimada, y después me levanté sola como pude. No llamé a ninguno de mis hijos esa noche. No quería preocuparlos. No quería ser un problema. Eso fue lo primero que hice mal. La segunda caída fue 6 meses después. Esa sí fue más seria. Me rompí la muñeca. Tuve que llamar a mi hija mayor, Rosario, para que me llevara al médico. Rosario vino. Me llevó. Se quedó conmigo en el hospital hasta que me atendieron. Pero cuando el médico dijo que yo necesitaba ayuda en casa, que vivir sola ya no era lo más seguro, vi algo en la cara de Rosario que nunca había visto antes. Vi incomodidad. No me lo dijo con palabras, pero lo vi. En cómo apartó la mirada, en cómo empezó a hablar de lo complicado que estaba todo, del trabajo, de los niños, del espacio. Salimos del hospital y en el carro hubo un silencio que pesaba más que cualquier conversación. Lo que pasó después lo cuento despacio porque necesita ser contado despacio. Mis 5 hijos se reunieron, sin mí, para hablar de qué hacer conmigo, con mi vida, con mi futuro. Me lo contó mi hijo menor, Ernesto, que siempre fue el más honesto de todos, aunque a veces esa honestidad doliera. Me dijo que habían hablado, que todos querían lo mejor para mí, que la situación era complicada, que ninguno tenía el espacio, que todos tenían sus propias vidas y que habían encontrado una residencia muy buena, con jardín, con enfermeras, con actividades. Una residencia. Yo, que había dado toda mi vida para que ellos tuvieran la suya. Yo que había dormido mal noches enteras cuidando sus fiebres. Yo que había dado mi dinero, mi tiempo, mi energía, mi casa. Yo que nunca, ni una sola vez, había dicho no cuando me necesitaron. Una residencia. Me quedé en silencio un momento muy largo.
Ernesto me miraba con esa cara de quien sabe que está haciendo algo que no está bien, pero no sabe cómo hacer otra cosa. Le dije que no, con voz tranquila, sin llorar, sin reproches. Le dije que no iba a ir a ninguna residencia, que si ninguno de mis hijos podía recibirme en su casa, yo me arreglaría sola. Y me arreglé sola. Los años de la soledad real, no la soledad de estar sin compañía. Esa la había conocido antes y la había manejado. Esta era otra. La soledad de estar rodeada de personas que te quieren, que dice que te quieren, y sentirte invisible de todas formas. Mis hijos llamaban. No todos los días, pero llamaban. Venían en Navidad, a veces en cumpleaños. Pero había algo que había cambiado. Una distancia que no se medía en kilómetros. Una distancia que estaba en la forma en que me miraban, como alguien frágil, como alguien que ya no era el centro de nada, sino un asunto que resolver, un pendiente en la lista. Yo nos veía crecer en sus propias vidas y me alegraba por ellos, de verdad. No era amargura lo que sentía, era otra cosa, más difícil de nombrar. Era la sensación de que me habían necesitado durante décadas y que cuando yo empecé a necesitarlos a ellos, las reglas del juego habían cambiado sin que nadie me avisara. Las noches eran las más largas. Me sentaba en la misma silla donde Salvador había desayunado el último día de su vida y hablaba con él, en silencio. Le contaba cómo estaban los hijos. Le contaba lo que me había pasado en la semana. Le preguntaba qué habría hecho él en mi lugar. Nunca me contestó. Pero yo sabía lo que habría dicho. Porque lo conocí 30 años, y uno aprende a escuchar el silencio de las personas que ama. Me habría dicho que siguiera, que me levantara, que no dejara que el dolor se instalara como dueño. Y seguí. Lo que nadie te dice sobre llegar a los 100. La gente cree que llegar a los 100 es un logro, y en cierto modo lo es, pero nadie te dice lo que cuesta. No físicamente, emocionalmente. Llegar a los 100 significa que has enterrado a casi todos los que amaste primero. Tus padres, tu esposo, amigos de toda la vida, a veces hijos. Llegar a los 100 significa que el mundo que tú conocías ya no existe, que las referencias de tu vida, los lugares, las personas, las costumbres, han desaparecido una por una. Llegar a los 100 es ser la última en quedarse en una fiesta que ya terminó. Y sin embargo hay algo que nadie te quita, que ninguna pérdida te quita, que ni el tiempo, ni la soledad, ni el abandono, ni el dolor pueden tocar. La memoria del amor que recibiste. Mis padres me amaron. Salvador me amó. Mis hijos, cada uno a su manera, con sus limitaciones y sus miedos, me amaron. Ese amor vivió. Fue real. Nadie puede decirme que no fue real porque lo sentí con todo mi cuerpo durante décadas. Y si se fue, si cambió, si se enfrió con el tiempo y la distancia, eso no borra lo que fue. Solo significa que fue. Y que fue suficiente para construir la persona que soy hoy. Una mujer de 108 años que aprendió que el amor no es una deuda, que dar no garantiza recibir, que la vida no es justa de esa manera, pero que también aprendió que la única forma de no quebrarse es encontrar algo tuyo que no dependa de nadie, un motivo para levantarse que sea solo tuyo, un pequeño fuego interno que nadie pueda apagar porque nadie sabe que está ahí. El mío fue siempre la esperanza. Irónico para alguien que se llama así, pero es verdad. Cada mañana me levanto y encuentro algo,
aunque sea pequeño, en lo que confiar. Una planta que creció, un pájaro en la ventana, un amanecer que nadie me puede quitar. Eso no arregla el dolor, no llena el silencio de las noches, no trae de vuelta a Salvador ni a los amigos que se fueron ni a los años que ya no están, pero me mantiene aquí, y aquí sigo. 108 años, con todo el peso y toda la belleza de haberlo vivido. Para ti que me estás escuchando. Si eres una madre que dio todo y siente que recibe poco, te escucho. Tu dolor es real, tu cansancio es real. Si eres un hijo o una hija y algo de lo que conté te pesó en el pecho, quizás hay algo que todavía puedes hacer. Una llamada, una visita, una conversación honesta que llevas tiempo postergando. El tiempo que crees que tienes con las personas que amas no siempre está ahí cuando lo buscas. Yo lo sé, porque he visto desaparecer ese tiempo demasiadas veces. No esperes. Llama hoy. Suscríbete. Y cuéntame en los comentarios qué es lo que más extrañas de alguien te ya